Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, eh, que no merezco. Primero, comentar, creo que se me oye, ¿no? Sí, se oye muy bien. Vale, vale, creo que primero decir que el Centro Español de Espagiria se creó en 1994-96. Fui el director en aquel entonces, ahora no, ahora dirijo la escuela Kepper. Aquello fue un experimento que para mí finalizó en el 98 y luego seguí por otros derroteros, pero sí estuve allí en aquella época. Desde entonces llevo pues todos estos años dedicado a la espagiria y a ciencias eh, que están dentro de la esfera de la espagiria. A mí más que espagiria me gusta hablar de medicina hermética porque creo que está más en consonancia con lo que realmente hacemos. La espagiria es, el nombre espagiria se lo dio Paracelso en el siglo XV, algo que ya se llevaba mucho tiempo haciendo. Y dentro de eso, uno de los elementos, una de las herramientas que manejamos en la espagiria es la astrología, sobre todo en su vertiente médica y operativa. Es decir, nosotros en Espagiria usamos la astrología, por un lado, como sistema, como coayudante a nuestro diagnóstico. El diagnóstico espagírico estaría muy relacionado con la medicina humoral, que se acerca mucho a la medicina ayurvédica. Desde los humores a los dosas hay conceptualmente muy poca diferencia. Y la astrología, al igual que todas las ciencias antiguas, porque tanto la medicina china como la ayurveda, como las medicinas medievales europeas han utilizado la astrología como herramienta, nosotros usamos la astrología como forma o como coayudante para el diagnóstico y para guiarnos en los tratamientos. Y también en el trabajo espagírico para ver mmm, cuáles son los momentos más adecuados para operar en diferentes procesos, sobre todo a la hora de preparar remedios o incluso administrarlos. En la administración nos basamos sobre todo en la astrología lunar, en los procesos lunares, porque la luna al fin y al cabo es la entidad nutritiva. Entonces, de ahí el, el que nos rijamos por la luna a la hora de dirigir los tratamientos. Hay algunos trabajos muy interesantes en astrología que aquí no vamos a entrar porque evidentemente hay muy poco tiempo, esto es una aproximación, como por ejemplo el seguimiento de las crisis de salud, que está muy relacionado con lo que conocemos como astrología horaria y que corresponde a los sistemas astrológicos más antiguos. Es curioso que ahora hay una corriente de la que yo participo en la que cada vez retomamos más la astrología antigua, la astrología anterior al siglo XIII incluso, para retomar herramientas o elementos de trabajo que eran claramente predictivos. Y ahí es donde la astrología tiene un valor en medicina bastante interesante. Nos vamos a centrar hoy en una visión de las flores de Bach desde la astrología y luego veremos por qué, porque no, no es un invento de astrólogos, sino que en la propia esencia del trabajo del doctor Bach estaba presente la astrología. Eso lo veremos ahora después cuando hablaremos de la figura de Bach. Eh, el logotipo que veis ahí de Kepler, Kepler o Kepri o Keperu, es en la tradición egipcia el escarabajo sagrado que nosotros pues hemos modernizado tuneando un poco las imágenes de los escarabajos y dándole un perfil, un logotipo un poco más moderno. Pero el Keper es el escarabajo, que es un símbolo del alma humana encerrada en todas las capas egoicas y de personalidad y de traumas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, y que la imagen magnífica del escarabajo es cuando abre las alas y sube hacia el sol como una imagen resplandeciente. De ahí que hayamos tomado la imagen del escarabajo también un poco como
como conexión con una de las culturas de las que procede gran parte del conocimiento hermético del que bebemos en el Mediterráneo. Yo tengo un poco de rubor en este encuentro porque sé que la mayoría de los asistentes estáis en el continente americano y yo voy a hablar de astrología mediterránea. Al fin y al cabo, como estamos hablando de una astrología tropical que se basa en el movimiento de las estaciones, pues yo me encuentro alumnos que están en el hemisferio sur y que a veces se encuentran que mm, los movimientos planetarios que nosotros estudiamos los tienen que ver casi en espejo para que se vea una correspondencia. Pero al fin y al cabo, como decía la tradición hermética, como es arriba es abajo, lo que se da en el cielo se da en la tierra y además añadimos que gran parte de nuestra herencia genética está mezclada. Quiere decir que hay algo también de energía mediterránea o de energía continental europea mediterránea en muchos de los hermanos del otro lado del charco. Al final hay gente que incluso utiliza la misma astrología que utilizamos nosotros, lo utiliza de la misma manera y funciona. Eso ya lo veremos. Bien, ahí tenéis unas imágenes de diferentes monumentos que ha construido la humanidad. Aquí voy a pasar muy deprisa porque es una pequeña introducción a la astrología y luego nos vamos a centrar en lo que nos interesa. En la historia de la humanidad había un gran interés, por muchas razones, por controlar sobre todo los movimientos de los solsticios y de los equinoccios. Y para eso se construyeron en todo el mundo monumentos que estaban dirigidos hacia lugares determinados por los cuales o salía el sol o se ponía el sol o salían determinadas luminarias que eran importantes para la civilización en la que se creaba el monumento. Por ejemplo, ahí tenéis la Puerta del Sol de Tiahuanaco, tenéis Stonehenge, que es claramente un monumento solar, y tenéis uno de los templos egipcios, en este caso, como yo soy de Madrid, de España, el templo de Devot está en Madrid, procede de la construcción de la presa de Asuán en Egipto, y los constructores tuvieron el buen gusto de colocarlo de manera aproximada a como estaba en Egipto. De hecho, está dirigido hacia el lugar donde nace el sol, que es el lugar correcto por donde tiene que estar estos templos que eran dedicados a la diosa Isis y que estaban colocados de una manera determinada de forma que a través del interior del templo se viese salir por el horizonte antes del sol, lo que llamamos el orto helíaco, antes del sol la estrella Sirio, que era para los egipcios uno de los símbolos de la diosa Isis, el símbolo principal de la diosa Isis justo junto con Venus, y, eh, y a continuación salía el sol que iluminaba el fondo del templo donde estaba la imagen de la diosa. O sea, es toda una simbología que está relacionada directamente con los ritmos planetarios. Evidentemente, del hecho de que había que tener en cuenta las estaciones, no solo para alimentarse, sino para cazar, etcétera, dio como resultado que empezasen a aparecer los calendarios, que en origen eran divisiones estacionales básicas para tener en cuenta los determinados ciclos. Ahí tenéis un zodiaco, uno de los más antiguos que existen, que es el zodiaco de Dendera, en Egipto, donde aparecen las 4 direcciones simbolizadas por la diosa Anut, que está sosteniendo el cielo y que aparece en 4 posiciones con otras 4 posiciones intermedias. Y luego abajo un calendario en esa misma lámina. Esto pertenece al curso de astrología médica que yo doy. He hecho un corta y pega de varias cosas para hacer un resumen. ¿Vale? Ahí tenéis uno de los calendarios egipcios tradicionales que, como veis, estaba dividido en 3 estaciones
y 4 partes cada estación, porque para ellos los ciclos estacionales estaban regidos por las inundaciones del Nilo y y por la aparición en el cielo de estrellas Sirio. Eso es lo que se llama el calendario sótico, porque el nombre de Sirio en el griego, en el greco egipcio, en la época tolemaica era Sotis. El, Sotdep en el egipcio antiguo, Sirio para nosotros. Los padres del calendario realmente fueron los caldeos. Estos fueron los primeros que establecieron que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra en ese movimiento simbólico, en el concepto geocéntrico, que hay, aquí tengo que hacer un inciso. Siempre se nos ha contado la película de que los antiguos, como eran tontos, creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y luego llegaron los modernos, que eran muy listos, y se dieron cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pues eso es falso. Para los antiguos había un proceso astronómico conocido que era los ciclos de movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, y además unos ciclos astrológicos en los cuales, como la Tierra era el centro del estudio, la Tierra era el centro del sistema solar y por ende el centro del universo, simplemente porque se estaba estudiando la influencia de todo el cosmos sobre la Tierra. Es decir, los antiguos eran a la vez heliocéntricos y geocéntricos, no tenía nada que ver con esas divisiones extrañas que luego en el racionalismo se empezaron a establecer. ¿Vale? En Mesopotamia, en la Persia antigua y en la Persia actual y en muchos países, en India en concreto también, el año nuevo se celebra cuando comienza la primavera, es decir, cuando el sol entra en lo que llamamos el punto, conecta con el punto vernal, que sería el comienzo del equinoccio de la primavera, o sería el momento del equinoccio de la primavera. Por eso en muchos lugares, no sé si en América ocurre, pero en muchos lugares de Oriente Medio y de India, en India en concreto, la primavera es el comienzo del año. Para los astrólogos en general, el comienzo del año es en la primavera, porque es cuando comienza el ciclo de expansión de la energía. ¿Qué pasa? Que los mesopotámicos, los caldeos sobre todo, se dieron cuenta que si había que establecer un estudio de los ciclos y ese estudio de los ciclos implicaba crear divisiones geométricas en el cielo o en el mapa celeste, trabajar con un número como el 365 era muy incómodo. Entonces, al final, crearon la división de 360 grados en el cielo, que es con lo que trabajamos en astrología, porque geométricamente es mucho más fácil de trabajar. Dividir 365 entre 4 era un poco complicado. ¿Qué se hacía? Crear un ciclo de 360 días, un año de 360 días, y en concreto en Egipto lo que se llamaban los días epagómenos, que eran días dedicados a 5 dioses y que eran 5 días fuera del tiempo, simplemente porque había que añadir esos 5 días con los que no se contaba para establecer un ciclo astrológico de 360 grados. ¿Vale? Esto simplemente lo digo para que lo conozcáis. Ahí tenéis un mapa astrológico bastante guapo, es una imagen interesante. ¿Qué se hizo después? Primero, dividir el cielo, ese mapa celeste, en 4, por las 4 estaciones y las 4 direcciones, que están divididas por los solsticios y por los equinoccios. Ahora veremos otro mapa en el que aparece eso. Y cada uno de los 4 se dividió en 3 partes, por esas particiones naturales que nos da la geometría. Eso dio lugar a lo que llamamos los 12 signos del zodiaco, ¿vale? Que como veremos ahora, por lo que se conoce como precesión de los equinoccios, no corresponde en la actualidad con el nombre de la constelación donde está el signo, pero a nosotros nos da igual porque nosotros trabajamos con las estaciones
y no con la posición de las constelaciones. ¿Vale? Existe la astrología sideral, que se usa mucho en Ayurveda. La medicina ayurvédica utiliza el Jyotish, que es la astrología sideral, que funciona de maravilla y que yo utilizo, por ejemplo, cuando trabajo con terapéutica de gemas. Porque los que más experiencia tienen sobre gemas son los indios, el Ayurveda en concreto, entonces yo me adapto a eso, porque hay que tirar siempre de las fuentes que más experiencia tienen. En la medicina medieval hay experiencias sobre gemas en relación al lapidario Alfonso X el Sabio y tal, pero no se trabajó de una manera tan intensa como se trabaja en el Ayurveda. ¿Vale? Bien, aquí tenéis dos imágenes. Una imagen del mapa terrestre con los paralelos y una imagen del mapa celeste, que sería una proyección del ecuador de la Tierra con las diferentes particiones, paralelos y meridianos, pero en proyección hacia el cielo. Eso es lo que llamamos coordenadas celestes. Esto simplemente para que sepáis cómo se maneja eso. Algunos ya lo sabéis, estoy dando un repaso rápido. Entiendo que hay personas en el grupo que saben de astrología posiblemente muy fácilmente más que yo, y estoy haciendo una pequeña exposición de cómo funciona todo este rollo. Hay una cosa importante que es el hecho de que aparezcan los solsticios y los equinoccios, y eso es porque en el movimiento de la Tierra hay tres movimientos. El movimiento de rotación, que es el que nos da los ciclos diurnos, el movimiento de traslación, que es el que nos da los ciclos anuales, y el movimiento de cabeceo, que es lo que nos da los solsticios y los equinoccios. El movimiento de cabeceo es lo que hace que cada X tiempo veamos, eso en agricultura biodinámica lo llaman las lunas ascendentes y descendentes, que es cuando vemos que la luna a lo largo de su movimiento en el cielo a veces las vemos en una posición de la bóveda celeste y a veces en otra. Eso es por el movimiento de cabeceo de la Tierra, ¿vale? Entonces, lo que en las coordenadas terrestres se llama longitud y latitud, en las coordenadas celestes se llama declinación y ascensión recta. No es nada más que un cambio de nombre y antiguamente había que hacer los cálculos con efemérides, es decir, tirando lápiz y papel o calculadora si teníamos y tirando de efemérides para calcular las posiciones planetarias. Ahora tenemos la suerte de que nos lo hace un programa informático y podemos incluso jugar con los mapas astrológicos de una manera mucho más fácil que como se hacía antiguamente. Bien, ahí tenéis tres imágenes. Por un lado, la imagen en la que vemos las constelaciones que corresponderían al nombre de cada signo. El, eh, ya os digo que ahora hay un pequeño desfase, es decir, cuando el Sol está por el signo de Aries, ahí ya no está la constelación de Aries, por lo que vamos a ver ahora que se llama la precesión de los equinoccios. Y además, en una porción del cielo que corresponde al signo zodiacal, no está solo la constelación que le da nombre al signo, ¿vale? Hay más. ¿Qué pasa? Que el signo, además, el nombre que tiene está muy relacionado con la situación climática estacional en la que se manifiesta el signo, ¿vale? Y eso lo vamos a entender en cuanto a qué tipo de energía se mueve en cada momento estacional y cómo eso se relaciona con cada signo zodiacal. Y en la imagen superior veis que hace como una especie de toroide, como un donut, que es el movimiento en el que por el movimiento de la Tierra, en su movimiento de rotación y traslación, se produce ese, esa diferencia, sobre todo porque la Tierra tiene un poco de inclinación, lo vais a ver luego en otra diapositiva que tengo ahí, tiene un poco de inclinación y hay una diferencia entre el polo magnético y el polo geográfico. Eso hace que en relación al movimiento, en ese movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol y con todo el sistema solar alrededor de la galaxia,
vayamos viendo las constelaciones como si fuese a través de la ventanilla de un tren, ¿no? Eso hace que nosotros veamos una porción del cielo que es aproximadamente unos 16 grados de los 360. Lo que nosotros vemos es una banda del cielo que es lo que llamamos la bóveda de las estrellas fijas, que es las constelaciones y las estrellas principales que están por encima de los planetas, que es lo que los antiguos llamaban las estrellas errantes. Abajo veis una imagen de cómo la Tierra gira alrededor del Sol y cómo eso da lugar a los solsticios y los equinoccios. Bien, y ahí tenéis una imagen que habla, que es una imagen que yo utilizo para explicar la precesión de los equinoccios. ¿Qué significa la precesión de los equinoccios? Que como la Tierra se va moviendo a lo largo de la galaxia con el resto del sistema solar, cada cierto ciclo de tiempo, que son aproximadamente unos 26.000 años, la Tierra gira entero con todo el sistema solar en torno a alrededor del núcleo de la galaxia. Y en ese viaje, el polo de la eclíptica, el polo de la eclíptica que está ligeramente inclinado respecto al eje celeste, hace un movimiento como de peonza, lentísimo, que hace que el polo norte se dirija hacia un lugar del cielo determinado, que en este momento es la estrella polar, ¿vale? Estrella polar que nos indica el polo norte, pero que dentro de unos cuantos añitos que nosotros no veremos, habrá cambiado y será la estrella Vega. ¿Qué pasa? Que en el momento en que se empieza a crear conciencia de las posiciones zodiacales, en la época de los caldeos, efectivamente el signo de Aries, por poner un ejemplo, el punto vernal, coincidía con el momento en el que el Sol entraba en la zona o conectaba con la zona del cielo donde estaba la constelación de Aries. Eso ahora no es así. Ahora mismo esa zona del cielo está relacionado con la constelación, eh, creo que de Piscis. Sí, porque yo Tish soy Aries y por la astrología tradicional, por la Mediterránea, soy Tauro. O sea, hay un signo de diferencia. ¿Vale? Bien, ahí tenéis otra imagen que luego el que quiera se la puedo pasar, se la podéis pedir a Felipe o a quien sea y os puedo pasar esas imágenes si las queréis. Son simplemente imágenes que nos enseñan visualmente cómo se mueven los equinoccios. No me voy a entretener más en esto porque me interesa pasar a más chicha, a otras cosas más interesantes. ¿Vale? Bien, voy a pasar a otra pantalla. Si queréis hacerme alguna pregunta o alguna apreciación ahora, abrimos micrófonos un par de minutos o tres por si alguien tiene algo que preguntar. Vale, pues si nadie tiene nada que decir, continúo. Bien, Bien, sí. perdón. Si alguien desea hacer alguna pregunta, levante la manito para activarle el audio. Se te oye muy mal. Vale, pues si os parece, seguimos. Bien, ahí tenéis dos imágenes. Una por un lado, esa es una lámina para los que no estáis familiarizados con los signos del zodiaco. Ahí os aparecen los nombres de los signos con sus símbolos, simplemente como regla mnemotécnica para que el novato sepa lo que significa cada una de las cosas que pone en el ciclo, en el mapa zodiacal que tengo al lado. El mapa zodiacal que tengo al lado es un mapa simbólico en el que relaciono con líneas
los signos en lo que en astrología llamamos triplicidades y cuadruplicidades. Si os fijáis, hay líneas enteras que crean cuadrados y hay líneas enteras y hay líneas partidas que crean triángulos. ¿Vale? Eso es lo que llamamos trígonos y cuadraturas. Quedaros con la idea de que el cuadrado es disarmónico porque va a unir dos signos que pertenecen a diferente elemento, pero tienen la misma cualidad en cuanto a la manifestación de su energía. Y las líneas de puntos, que son triángulos, los llamamos trígonos y son posiciones armónicas que nos permite unir o que nos une dos planetas que son dos signos que son del mismo elemento. ¿Vale? O sea, el trígono nos une 3 signos de tierra y el cuadrado nos une 4 signos de las 3 cualidades de la astrología, las 3 cualidades de los signos que denominamos cardinal, fijo, inmutable, que se relaciona sobre todo con el impulso, con la acción, con la estabilidad y con el intercambio. Cardinal es acción, fijo es estabilidad y mutable es intercambio. Y eso a nivel de astrología médica es muy interesante porque cuando hacemos un balance de toda la carta, el porcentaje de cardinales de fijos inmutables nos va a hablar de cómo funciona nuestra energía metabólica. Si tenemos más tendencia a el catabolismo, es decir, a la hiperactividad metabólica, que sería el exceso de cardinales, si tenemos tendencia a la cronicidad o a la estabilidad, que serían los signos fijos, y si tenemos tendencia a la variabilidad, que sería lo que en Ayurveda se llama estados vata, por ejemplo, la variabilidad, el cambio de sintomatología, la mutabilidad o el movimiento. Eso estaría relacionado con los signos mutables. Por la experiencia que yo tengo, eso me permite valorar lo que llamo las tendencias metabólicas. El hecho de que el tener mayor peso en cardinales o fijos inmutables ya me indica cómo va a reaccionar esa persona ante la enfermedad o incluso ante los tratamientos. Esa es una de las maneras que tenemos para valorar eso. La posición o el porcentaje de dominio de diferentes elementos, por ejemplo, si la persona tiene un exceso de tierra, tiene un exceso de fuego, un exceso de aire o una falta de aire, una falta de agua, me va a indicar lo que llamamos la constitución natal o el temperamento natal. Y ahí conectamos o trabajamos desde la medicina humoral o desde la medicina hipocrática, que se parece bastante, como os decía, conceptualmente a la medicina ayurvédica. Desde la medicina humoral valoramos cuál es el temperamento natal, el temperamento básico, es decir, cómo hemos sido construidos en el momento en que nacemos, cuáles son nuestros valores y nuestras deficiencias, y a partir de ahí entender cómo podemos compensar eso para mantener un buen estado de salud. La experiencia clínica te permite valorar a través de lo que la persona muestra cómo es el temperamento activo, es decir, el temperamento que estamos viendo en la consulta. Si hay mucha diferencia entre el temperamento natal y el temperamento activo, el desequilibrio probablemente ya indique patología. Por ejemplo, un sanguíneo que sea una persona con tendencia a ser musculoso o cuadrado, se ve mucho en la cara, los sanguíneos tenemos una cara con tendencia a lo cuadrado o la redondez de los bilios, de los linfáticos. Si una persona así está extremadamente delgada, quiere decir que ha vivido un proceso de enfermedad que le ha sacado de su temperamento. El devolver a la persona a el temperamento natal en armónico sería uno de los trabajos que hacemos en medicina humoral o en medicina espagírica, ¿vale? Que es lo mismo que se hace en medicina ayurvédica cuando se busca un equilibrio de los dosas
para que la persona mantenga un equilibrio en su salud. ¿Vale? Bien, ahí en ese mapa celeste hay una serie de símbolos que están relacionados con la alquimia. No voy a entrar ahora porque ya sería complicar un poco la cosa, pero sí ver que en el mapa celeste, en el mapa astrológico y también en los calendarios, sobre todo en el calendario católico, gregoriano, etcétera, y en todos los calendarios tradicionales, por ejemplo, en los celtas, y yo me imagino que en los mesoamericanos y americanos también, se marcaba no solo las estaciones, es decir, los equinoccios y los solsticios, sino además los puntos medios de las estaciones. En Europa es muy tradicional que haya determinadas festividades a lo largo del año que están relacionados con la mitad de la estación. Por ejemplo, ahora en España vamos a celebrar dentro de nada la Candelaria, que la Candelaria se relaciona con Imbolc y antiguamente lo marcaba la luna de febrero o la luna cercana a febrero. Nosotros ahora astrológicamente estamos en la Candelaria porque ahora en donde yo vivo, en España, hemos tenido la luna llena hace 2 días. Quiere decir que la Candelaria real no se celebraría el 1 de febrero, sino se celebraría ahora con la luna llena que acabamos de tener. Es una luna llena que por oposición al lugar donde está la Candelaria, que veis ahí que es la mitad del signo de Acuario, que es donde estamos ahora más o menos, la luna, sin embargo, está en Leo, porque está justo enfrente, por eso está llena. Por eso es una luna que se muestra tan esplendorosa, porque es una luna de Leo, es una luna muy solar, paradójicamente, ¿vale? Y luego, pues bueno, el resto de las festividades, el Día de Muertos, que también conocéis los mexicanos, que aquí es el Día de Difuntos, que se da a mitad del invierno, perdón, a mitad del otoño, ¿vale? Nosotros ahora estamos en mitad del invierno en Europa. A mitad del otoño se da la festividad de los muertos o la felicidad, porque es el lugar, está a mitad del signo de Escorpio y es el momento del año en el que la conexión con los mundos de la oscuridad o con el Hades, que dirían los griegos, es mucho más permeable. Es, es el momento en el que la conexión con el mundo de lo no visto es mucho más fácil. Entonces ahí es cuando se celebra, en esa época de conexión con la muerte y la resurrección, con la conexión de la vida o con el descenso a los infiernos de Perséfone en la tradición griega, pues sería el momento en el que se celebra el Día de los Muertos. Y así todo, el 1 de mayo está relacionado con Beltane, que es la fertilidad. Es lógico, estamos a la mitad de la primavera. Y en la mitad del verano, lo que se da es Lugnasat para los iberos y para los celtas, la fiesta de Lugh, que es la fiesta de Ceres también, es la fiesta de la cosecha, es el momento de recoger el grano y festejar que se manifiesta el sol y que nos ha dado vida, ¿vale? Porque a partir de ese momento ya el sol va a empezar a decaer. ¿Vale? Está todo, la astrología está muy ligada a los ciclos agrícolas. Entender la astrología significa cambiar el chip y ponernos en mente neolítica. Es decir, que cuanto más primitiva, cuanto más primitivos nos volvemos a nivel intelectual y conectamos más con el instinto y con la conexión con las estaciones, cuanto menos la racionalizamos, hay mucha tendencia a racionalizar la astrología, pero cuanto menos la racionalizamos, más la sentimos y más la comprendemos. Bien, ahí tenéis una imagen, eso es del doctor Stone de terapia polaridad. La vi hace muchísimo tiempo y me encantó. Hay otras imágenes en las que se ve cómo los signos zodiacales gobiernan cada zona del cuerpo. Eso es lo que llamamos anatomía
anatomía zodiacal. En astrología médica decimos que los signos son el territorio, son la anatomía, y los planetas son la función, son los personajes, los protagonistas del cuento. Entonces, cada signo tiene un clima, eso lo decimos mucho en astrología. En astrología médica, los climas serían los lugares donde se manifiesta el desequilibrio o la fortaleza o la debilidad, y los planetas son los que producen los desequilibrios funcionales que nos llevan a la enfermedad o los equilibrios funcionales que nos llevan a la salud. Hay aquí un dato en estos cuadrados que veis ahí. A nosotros en el mapa astrológico nos sirve para identificar lo que en espagiria damos en llamar cristalización de sales infectas. El infecto en el sentido de no perfecto o de no puro o de desequilibrador o, o que tenemos la necesidad de eliminar. Pues, por ejemplo, el ácido úrico sería una sal infecta, ¿vale? O una itis, una inflamación, sería una acumulación de sales infectas. ¿Qué pasa? Que el cuadrado, la línea recta, la línea entera, me va a indicar cómo desde el signo donde tengo el desequilibrio, y eso lo veo por lo que llamamos astrodinas, o sea, por los porcentajes de valoración de cada fuerza planetaria. Cuando en un signo hay una fuerza planetaria que está en desequilibrio, me puede generar un problema. El cuerpo, por lo que llamamos adaptación, por su intento de equilibrarse, volver a la homeostasis, lo que va a hacer es intentar derivar las sales infectas a otras zonas para proteger la zona debilitada o la zona dañada. Eso que lo hace generalmente a través de las cuadraturas. Es decir, si yo en Tauro, que es aquí la cabecita con el toro que tengo aquí, tuviese planetas que me están dañando esa zona, que podrían estar afectándome al cuello o a la tiroides o a las cervicales, dependiendo de qué planeta o de qué circunstancias sea, va a intentar derivar el daño hacia Acuario, que es el sistema penoso, o me lo va a intentar derivar hacia Leo, que es el sistema cardiovascular. ¿Vale? ¿Qué tengo que intentar yo como terapeuta? Activar aquellas zonas que me van a descargar a Tauro de toxinas o de desequilibrios, pero de una forma más equilibrada. Entonces, si sigo la línea de puntos, me voy a encontrar que la línea de puntos me dice que tengo una salida por Virgo, que es el intestino. Eso cualquier ayurvédico diría, pues el intestino está muy bien para liberar dosas, ¿vale? O sea que estaría bien hacerle alguna purga o alguna limpieza intestinal. O me lo derivaría hacia Capricornio, que no es una buena noticia o que no me interesa demasiado porque no tiene salida, que son las rodillas, ¿vale? O el sistema óseo. De esa manera yo puedo jugar cuando hay un desequilibrio, es decir, la astrología médica lo que me marca, lo mismo que la astrología en general, es donde lo llevo mal a nivel vital. Pero eso me sirve como indicador para ver las cartas con las que puedo jugar y a partir de ahí buscarme la vida para que el daño, o sea, si hay un problema que se me manifiesta en una carta natal, el problema se va a dar. La cuestión es que yo puedo minimizar el daño o derivarlo para utilizarlo en mi propio beneficio. Esa es la gracia de la astrología. Sí que es cierto que hay una parte determinista, es decir, si hay una mala posición de un planeta maléfico en un sitio por tránsitos va a producir un problema, ya sea de salud o de vida, pero en mi mano está utilizar mis energías sabiamente para que eso se minimice o ocurra lo menos posible. E incluso aprovecharlo como enseñanza para seguir creciendo y seguir evolucionando. Ahora, si hay una mala posición, pasarlo vamos a pasar mal. Va a depender de lo que nosotros hagamos para que lo pasemos menos mal. ¿Vale? Bien, y aquí entramos en harina. Voy a ver qué tiempo tengo, porque se me va la pinza. Vale.
según el plan de Felipe, tengo que hablar hasta menos cuarto, pero va a ser que no. Me parece que me voy a comer toda la hora y que la gente pregunte lo que pueda. Ahora voy a intentar ir un poquito más rápido, porque ahora vamos a entrar en la parte que corresponde a las flores de Bach. Evidentemente me voy a centrar en solo una parte de las flores de Bach, que son los 12 curadores, porque es lo primero que Bach creó. Ahí tenéis una imagen del doctor Bach. Él, como breve reseña, deciros que además de médico y homeópata, era, como la mayoría de los intelectuales de su época, pertenecía a una logia masónica, había estado relacionado con la teosofía y además era un gran astrólogo, cosa que normalmente no se dice porque parece que a muchos les da pudor decir que Bach había coqueteado con el esoterismo. Para mí no es ningún problema, al contrario, eso le da mayor riqueza y hace entender también por qué Bach llegó a la conclusión de utilizar las flores como las utilizó. Una de las cosas que hizo Bach al principio, y en eso fue un pionero, que ahora está tan de moda hablar de la microbiota y del intestino como regulador de las emociones, Bach se dio cuenta que cuando había problemas intestinales, infecciones intestinales, disbacteriosis o bacterias patógenas en el intestino, las personas cambiaban emocionalmente. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, ¿vale? Ya había habido otras investigaciones sobre eso, pero Bach estudia eso y crea lo que llamamos los nosodes, o lo que en homeopatía llaman los nosodes de Bach. Creó una serie de nosodes que eran diluciones homeopáticas de cepas bacterianas patógenas que daba a los pacientes, y se dio cuenta que cuando mejoraban de su infección intestinal por la respuesta al nosode, mejoraban a nivel emocional. Por diversas circunstancias a lo largo del tiempo, según iba tomando más contacto con la naturaleza, y ahí tuvo bastante influencia Steiner, que es otro de los tipos interesantes con los que además Bach se carteaba y probablemente se entrevistó, y por la influencia de un filósofo, escritor, que para mí es clave en toda la evolución del pensamiento alternativo a nivel científico, que es Goethe. Goethe tiene algunos libros sobre la observación de la naturaleza que inspiraron mucho a los filósofos y a los científicos alemanes de principios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, del siglo XX, y en particular a Steiner. Steiner le hace ver que el intermediario natural entre las fuerzas cósmicas, las fuerzas de la naturaleza y el hombre, no son los virus o las bacterias, sino el mundo vegetal. Entonces, a partir de ahí, él investiga, y por influencia también de la tradición espagírica, él sabe que el rocío contiene elementos vitales, lo que en alquimia llaman algunos maestros el nitro celeste o el spiritus mundi, que tiene la capacidad de animar lo que los espagiristas o los alquimistas llamamos el mercurio, en este caso el mercurio de las flores, es decir, la parte sensitiva neurosensorial, el ánima que conecta el cuerpo con el espíritu. Entonces, se dio cuenta que si había que tratar las enfermedades del alma, había que trabajar primero con la parte de la planta que manifestaba su máxima plenitud del elemento fuego, su máxima plenitud solar, que eran las flores. Y eso lo conectaba en principio con el rocío, y luego después lo llevó al uso del agua de manantial, como veis ahí en dos cuencos que tenéis allí fotografiados con las flores. ¿Qué pasa? Que Bach lo que quería al final era crear un sistema que fuese fácil de fabricar, fácil de crear y fácil de utilizar, porque lo quería poner al servicio de la gente. No era un sistema médico como tal, en el sentido de que solo estuviese
solo se pusiese en manos de especialistas, sino que la gente, a través de sus escritos, que yo recomiendo, si queréis saber sobre flores de Bach, recomiendo leer a Bach. La mayoría de los libros que hay por ahí sobre flores de Bach hablan de Bach, pero hay que leer a Bach. Cuando lees los 12 curadores, entiendes cuál es la filosofía que hay detrás, el sentimiento que hay detrás de la elección de cada una de las flores, y eso es valiosísimo. Y entonces Bach lo que hace es decir, vale, no voy a ponerle a la gente a recoger el rocío de la mañana sobre las flores, aunque yo sé que hay gente que lo sigue haciendo. Luego hay otros métodos de cargar de espíritu universal las flores a través del rocío, en lo que no voy a entrar ahora porque sería bastante largo. Y entonces creó el sistema de solarización, es decir, de poner las flores en contacto con un agua de manantial. Generalmente él prefería casi siempre agua de manantiales sagrados, es decir, el manantial que sale, por lo menos en Castilla, de donde proceden mis ancestros, siempre en casi todos los pueblos hay lo que llaman la fuente de la salud, o el agua santa, ¿no? La fuente que sale de una cueva concreta donde la gente se siente inclinada a peregrinar, ¿no? Ese tipo de aguas o aguas vivas son las aguas que Bach utilizaba. El usar sobre todo manantiales considerados sagrados sería el lugar donde podemos coger un buen agua para hacer un buen elixir floral. Ahí os he puesto algunas de las flores, está la chicoria, la genciana, el heliantemo, que son algunas de las flores que Bach utilizó para su sistema. ¿Vale? Lo primero que hace Bach es crear lo que llaman los 12 curadores. ¿Por qué 12? Porque hay 12 signos zodiacales. ¿Vale? Pero con una particularidad que algunos autores se fueron a lo fácil. Es decir, vale, hay 12 signos zodiacales, entonces si yo soy Tauro, me tomo la flor de Tauro. ¿Vale? Pero Bach en sus escritos lo dice, y es lo que yo y mucha gente practicamos, lo que realmente indica tu pulsión emocional básica, que es lo que tratan los 12 curadores, es la posición de la luna, no del sol. Es decir, es tu signo lunar el que te indica el centro o la pulsión emocional que has recibido o que se ha impregnado en ti cuando estás siendo formado en el vientre de tu madre, y que evidentemente está relacionado con mucha de la herencia genética que estás recibiendo en ese momento a través de tu madre. Esa pulsión emocional básica, que es a partir de la cual generas ese escarabajo que teníamos al principio de la ponencia, a partir del cual vas construyendo tu personalidad y tus barreras o tus bloqueos o tus capacidades, está relacionado con el signo en el que está la luna. ¿Vale? Entonces, esas posiciones que tenéis ahí, bueno, aparte de que yo ese mapa además lo utilizo para darle a los alumnos información sobre las regencias, que no tiene sentido ahora, pero sí que tenéis ahí en ese ciclo zodiacal, tenéis las 12 flores que corresponden a cada uno de los signos. ¿Vale? Entonces, si cogéis vuestra carta, aunque no sepáis nada de astrología, si cogéis vuestra carta natal, os vais a dónde está vuestra luna, ¿vale? Tenéis ya un primer dato, que es desde dónde reaccionáis. Cuando ocurre algo a nivel instintivo, cuando ocurre algo, hay una primera reacción instintiva. Si no os importa, si no vais a preguntar nada, apagarme los micros, que si no, me despisto. El punto desde el cual reaccionáis instintivamente está relacionado con la flor que se asocia a vuestro signo lunar. Luego hay otras elaboraciones,
pero es como el germen emocional básico a partir del cual se construye todo lo demás. ¿Qué pasa? Que las posiciones de los elixires florales, evidentemente cuando nos describen los elixires florales nos hablan de la emoción en negativo. Si leéis a Bach, Bach os habla de lo que la flor hace sobre vosotros o os ayuda. O sea, el elixir floral lo que hace es ayudarnos en el proceso de darnos cuenta. En el momento en que te das cuenta de cuál es tu pulsión emocional básica y cómo se manifiesta su virtud, que es a lo que nos ayuda el ser conscientes de ese proceso emocional, a partir de ese momento podemos empezar a quitarnos capas del escarabajo, ¿no? Al final empezamos a dejar de ser Batman a ser un ángel, que sería, el proceso ideal, ¿no? El, de ser un ser oscuro a ser un ser de luz, ¿no? Eso sería el proceso final bonito de toda la película. La mayoría de las veces pues, nos quedamos en escarabajos camino del sol, pero a lo largo de las vidas pues igual cambiamos, aprendemos y cambiamos de rollo, ¿vale? Yo os he puesto aquí, junto con la lámina de los signos zodiacales, cada una de las flores con un pequeño apunte de la emoción que trata cada flor. Es decir, fijaros, cuando Bach crea los 12 curadores, una de las cosas que dice es, vamos a dar la flor de la emoción que se está manifestando. O sea, no es un rollo terapéutico de te voy a dar Mimulus porque probablemente lo que a ti te pasa es que estuviste contraído por el miedo durante mucho tiempo y eso te hace ser como eres ahora. Eso es un rollo psicoterapéutico. Lo que decía Bach era, si estás sintiendo miedo, toma Mimulus. Pero si estás sintiendo indiferencia o si no te interesa lo que ocurre a tu alrededor, toma clematis. El sentido de las flores de Bach es un sentido de inmediatez. Es como un botiquín emocional que Bach creó para que la gente se pudiese tratar. ¿Qué pasa? Que después de los 12 se dio cuenta que como a veces estábamos muy bloqueados, necesitábamos un empujón y creó lo que llamó los 7 ayudantes. Esos 7 ayudantes no son 7 por casualidad, son 7 porque cada uno corresponde a una de las 7 fuerzas planetarias tradicionales de la astrología. Y después siguió investigando y se fue al mundo de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles contienen la suficiente sabiduría como para ayudarnos a desarrollarnos a un nivel más transpersonal. Es decir, cuando el árbol, la flor de los árboles de los curadores de última generación para Bach, luego se desarrollaron otros, esos árboles lo que hacen es ayudarnos a comprendernos y seguir creciendo. Esa es la diferencia. Pero los 12 curadores trabajan sobre emociones muy básicas, ¿vale? La impaciencia genciana, que es la depresión por causa conocida. ¿Por qué? Porque Tauro nace en primavera, es venusino y nace en la abundancia. Un Tauro no entiende por qué de pronto la vida o la naturaleza no le da lo que quiere tener. Entonces se deprime porque no consigue lo que quiere. Eso es la genciana. La persona que tiene la luna en Tauro va a tener tendencia a poca resistencia a la frustración. Entonces no va a entender por qué la vida le niega cosas. Entonces se deprime porque tiene causas conocidas. Es decir, me deprimo porque no llego a final de mes o me deprimo porque mi pareja no me sonríe todo lo que a mí me gustaría. ¿Vale? El cerato está relacionado con la necesidad compulsiva de pedir consejo. De la gente que no confía en lo que piensa que son las cosas o en su propio juicio y pide continuamente opinión y consejo a los demás. Clematis está relacionado con la gente que tiene tendencia a montarse sus mundos de fantasía, ¿no? Porque no soporta la realidad. Son gente que está en otro lado. O son gente que tiene incapacidad de concentrarse en cosas, en tareas concretas. Creo que ahora los modernos lo llaman procrastinación o algo así, creo. La verbena está relacionado con el exceso de entusiasmo. Fijaros que todo es bueno o malo, es decir, un genciana bien armonizado
es una persona que tiene la capacidad de recibir lo que le llega, agradecerlo y no echar de menos lo que no tiene, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia. El cerato lo que haría sería darle a la persona confianza suficiente como para que no necesite el consejo de otros. Y así sucesivamente. Ese es un poco el sistema. Y para cerrar, porque me puedo enrollar un poco más, pero prefiero que ahora preguntéis. Para cerrar os voy a dar un poco la pauta de cómo creo lo que llamo el elixir floral de restablecimiento. Esto es una lámina sobre las casas porque la posición planetaria es la que nos indica la pulsión emocional, pero las casas nos dicen en qué área de nuestra vida se va a manifestar eso o a causa de qué área de nuestra vida se va a manifestar eso. No voy a entrar en las casas, pero es clave para entender, por un lado, los signos, cómo somos o cómo hemos sido estructurados en nuestro plan divino, y por otro lado, las casas, que es cómo nos lo montamos a nivel social. Por eso el que un planeta esté en una casa determinada, en astrología médica particularmente nos fijamos en tres casas, que es lo que llamamos las casas de la salud, que son la casa 6, la casa 8, la casa 12, y por supuesto para nosotros tiene muchísima importancia el ascendente, ¿vale? Por eso os pongo por aquí un elementos muy concretos, muy básicos de la astrología, pero que nos sirve para entender qué es lo que ocurre. Yo siempre digo que el signo solar es como somos, el signo lunar es lo que nos gustaría ser y el ascendente es como la gente nos ve. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las veces cuando algún listo te dice, oye, ¿y tú qué me estás viendo de qué signo soy? Pues la mayoría de las veces lo que estoy viendo es el ascendente, no el signo, no el signo solar, ¿vale? Entonces yo pongo ahí que la luna es el patrón emocional básico, el sol es nuestra individualidad, la manifestación de nuestro ego, el ascendente es cómo nos mostramos. En astrología médica el ascendente tiene muchísima importancia para condicionar, para ver cómo está construido nuestro físico, cómo nos manifestamos a nivel corporal. Mercurio es nuestra manera de pensar y los dos nodos, el nodo norte y el nodo sur, que conectan mucho con la astrología hindú, con la astrología, con Jyotish, estarían relacionados con el nodo norte, con cómo podemos evolucionar desde la rebeldía, es decir, desde la ruptura de corsets sociales, y el nodo sur, que es con lo que hemos venido kármicamente, lo que ya sabemos hacer y lo que nos limita. O sea, es el sometimiento a nuestro destino escrito. Aquello que muchas veces el nodo sur lo que indica, según el signo, la casa donde esté, es lo que la sociedad pide de nosotros, pero de una manera sumisa a cambio de perder nuestra libertad o nuestra capacidad de conciencia, ¿vale? Y eso lo utilizo para construir un mapa emocional básico que me permite crear una fórmula, que es lo que yo llamo fórmula floral de restablecimiento. Sería como un remedio de rescate, pero personalizado, ¿vale? Al que le podemos añadir después alguna otra cosa. Los que ya sabéis de flores de Bach, pues le podéis añadir lo que consideréis para un aspen o una estrella Belén o lo que sea, si la persona lo está pasando muy mal. Pero aquí lo que hago es ver dónde está la luna, y os he puesto un mapa natal como ejemplo. No os quedéis, no os enganchéis con las rayas del medio, que eso ahora no nos interesa. Os quedáis solo con las posiciones de los planetas. Fijaros, la luna en ese mapa natal está en Cáncer. Es decir, con el mapa que tenemos anteriormente, sabemos que es una luna clematis. Entonces ya sé que la luna me dice que este individuo es clematis, es decir, tiene tendencia a la ensoñación y a las fantasías, a quedarse colgado en sus propios mundos, ¿vale? El sol está en Géminis, y Géminis, por el mapa que teníamos antes, es cerato, es decir, es la tendencia
lo tiene crudo porque por un lado tiene tendencia a inhibirse de la realidad y por otro lado tiene tendencia a fiarse poco de lo que proyecta o de lo que piensa. Depende del juicio de los demás, ¿vale? Entonces necesitará cerato. El ascendente está en Cáncer y también es clematis, ¿vale? Y decir que además, como el ascendente es lo que tú muestras, la gente le va a ver como un colgado. La gente no va a entender, no va a confiar en esa persona porque va a saber que no tiene los pies en la tierra o va a sentir que no tiene los pies en la tierra, ¿vale? La posición de Mercurio es también en Géminis. Mercurio en el mapa natal va a estar siempre muy cerca del Sol. La posición de Mercurio va a estar en Géminis y también es cerato. Es decir, es 2 veces cerato y 2 veces clematis, ¿vale? Y el nodo norte, los nodos los trabajo en función de cómo se manifiesta la persona. Es decir, si veo a la persona que está alicaída, deprimida, con poca energía o cabizbajo, voy a entender que está en inhibición y que está funcionando desde el nodo sur, ¿vale? Que es el que dijimos que es el que nos enclaustra, el que nos hace sentir el peso de lo que se espera de nosotros. Entonces ahí, en este caso, como el nodo sur está en Géminis, le daría cerato también, ¿vale? Y si está excitado, es decir, es una persona que aunque está ensoñando, no se fía de los demás, tiene un impulso de rebeldía y le apetece cambiar y mandar todo a otro lado, al quinto pino, entonces entendería que está en sobreexcitación, en simpaticotonía y le daría agrimonia. ¿Qué es agrimonia en flores de Bach? Bach decía que es la flor del payaso, porque es el de la persona que siempre se muestra sonriente o risueña a pesar de estar viviendo un sufrimiento interior. Eso decía Bach, es decir, aquel que lleva siempre una máscara, como en los teatros, una máscara risueña como la del payaso para no mostrar su sufrimiento. Eso es agrimonia. ¿Vale? El, ahí añado, para los que ya sabéis algo más de astrología, las posiciones de los planetas lentos. Esto, evidentemente, yo tengo mi mapa de todas las posiciones de los planetas lentos. Aquí me he centrado en esta carta. Aquí tiene Plutón en Capricornio, en el segundo cuadrante. Eso es para los que sabéis astrología. Un planeta lento o transpersonal, es decir, Urano, Neptuno y Plutón, si está en el segundo cuadrante, en este caso Plutón, me dice que esta persona va a sufrir de incertidumbre, es decir, es como un cerato amplificado. Entonces le voy a dar al ERCE, que al ERCE, por esa incertidumbre, por no saber qué hacer con su vida, puede acabar entrando en infravaloración, ¿vale? Y en el tercer cuadrante, en este caso, tiene a Neptuno y tiene a Urano. Entonces, el tercer cuadrante, los planetas lentos en tercer cuadrante, sabemos que nos provocan tendencia a la falta de interés por la presente circunstancia. Es decir, me vuelve a repetir, pero en transpersonal, lo que ya me dice Clematis, que no soporta la realidad y se monta su mundo, ¿no? Entonces, para eso le vamos a dar Vine, porque Vine le va a ayudar a ser menos rígido consigo mismo y tomar tierra y poder hacer frente a sus asuntos. Y en cuanto a las posiciones de la luna, yo tengo ahí la luna cerca del ascendente. El ascendente es esto que pone aquí AC, que es la línea del horizonte, se llama ascendente porque es por donde el sol, por donde el signo está subiendo por encima del horizonte, ¿vale? Es el signo ascendente. Realmente decimos ascendente, pero se diría el signo ascendente. Incluso antiguamente, cuando se hablaba de levantar un horóscopo, era levantar un mapa celeste en el que se calculaba cuál era el signo que estaba en el horizonte, porque era el indicador de nuestro momento en el que habíamos sido dados a luz. Entonces, era bastante importante, sigue siendo muy importante en astrología médica, desde luego. Yo digo, hay aspectos planetas lentos a la Luna. Entonces, como la Luna tiene una oposición a Plutón y tiene también una cuadratura un poco cogida con pinzas, pero es una cuadratura o un ano,
le voy a dar wild oat, que es el nogal. No, walnut es el nogal. Wild oat no me acuerdo lo que es. Pero de inglés no tengo ni papa y normalmente los tradujo al castellano. Y chestnut bud, que es el brote de castaño, ¿vale? Que serían de los árboles. Como estamos trabajando con planetas transpersonales, vamos a trabajar con árboles que trabajen sobre la evolución de nuestra conciencia, ¿vale? Para la gente que no sabéis nada de astrología, centraros en lo que viene arriba, es decir, la luna, el sol, el ascendente, que os los podéis identificar en vuestra carta, el nodo norte, que son esas herraduritas que tenéis ahí en la carta, y a partir de eso podéis construir vuestro elixir floral de restablecimiento. ¿Qué podéis hacer con ello? Tomarlos siempre que necesitéis un refuerzo. ¿Vale? Porque va a ser como un patrón emocional, va a ser como rearmonizar vuestro patrón emocional básico. Aparte de que luego el que sepa flores de Bach se tome la flor que considere que está sintiendo que necesita en ese momento. ¿Vale? Entonces yo en esa fórmula que he visto ahí, yo construiría una fórmula y diría que le tendría que poner 2 partes de clematis, 2 o 3 partes de cerato, dependiendo del nodo lunar que esté activo, agrimonia una parte o ninguna, dependiendo del nodo lunar que esté activo, alerce una parte, vine una parte, walnut una parte y wild oat otra parte, ¿vale? La forma habitual de formular las flores de Bach, muchos ya lo sabéis, de 4 a 7 gotas de cada flor en un bote de agua de manantial en el que tradicionalmente Bach añadía una tercera parte de brandy. Eso, desde el punto de vista alquímico, tiene sentido porque el brandy es alcohol de vino y el alcohol del vino en espagiria es lo que denominamos el portador del mercurio, es decir, es el que vehiculiza la información del mundo vegetal. De ahí que no es solo un conservante, es además un vehículo de información. ¿Vale? Bien, y yo por mi parte me abro a preguntas hasta que don Felipe Granado me eche de aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta. Las flores de Bach, ¿cómo ayudan a reforzar el sistema inmune? Ayudan a reforzar el sistema inmune porque un conflicto emocional afecta directamente sobre la salud. Una de las cosas que Bach hacía era tratar a sus enfermos con las flores de Bach y no desde el punto de vista emocional. Es decir, trataba la emoción porque entendía que desde el reconocimiento del bloqueo emocional permitías que se pusiesen en marcha las fuerzas curadoras para restablecer nuestra salud. Es decir, sería un restablecimiento de nuestra homeostasis psicoemocional. En el momento en que nuestra homeostasis psicoemocional, a través de la comprensión de nuestros procesos y de buscar la virtud, hay un concepto que a mí me encanta de la Ayurveda, que es el Pratyaparada, que es la enfermedad provocada por la transgresión. Sería como un concepto más evolucionado del concepto de pecado judeocristiano. Sería el sentido de que cada vez que nosotros transgredimos nuestros patrones morales, nuestros patrones de conducta o nuestros patrones éticos y por lo tanto entramos en el lado oscuro, no en la virtud, sino en el pecado, que no me gusta la palabra pecado, prefiero hablar de transgresión moral. Esa transgresión moral nos enferma porque nos genera un estrés continuado que debilita nuestro sistema. Es decir, parte del hecho de estar sano es parte del hecho de estar de acuerdo con nosotros mismos. Y a partir de ahí entender que podemos darle la vuelta a nuestros estados emocionales para entenderlos desde la virtud y desde la comprensión del estado emocional. Y a partir de ahí, pues ni que decir tiene
que mejoran los niveles de glucosa, de cortisol, de colesterol y de todas esas gaitas que generamos normalmente por insatisfacción o por alteración emocional, ¿vale? O sea, para mí y para la Espagiria y para todas las tradiciones, lo emocional está íntimamente ligado con lo físico. Yo no puedo tratar lo físico si no tengo en cuenta cómo vive la persona, cómo se relaciona, cómo está viviendo sus emociones, cómo se maneja en su día a día. El, cómo vive también su espiritualidad, evidentemente. Si es una persona muy materialista, pues le puedo enfocar desde lo ético. Pero si además es una persona, fijaros, por ejemplo, una persona que sea creyente de la religión que sea, cada vez que hace algo en su vida que transgrede los códigos morales de su creencia religiosa, está en riesgo de enfermar, porque está creando patria parada, que dirían los ayurvédicos. ¿Vale? Bien. Otra pregunta. Nos dicen, cuando hay un planeta conjunto al nodo sur y regente de ese signo, ¿cómo lo trataría? Planeta al nodo sur. Uy, esto ya es muy específico. ¿De qué signo? ¿En qué signo y en qué casa? Claro. A ver, un planeta conjunto en el nodo sur, primero, también qué planeta, porque no es lo mismo que esté, o sea, si está el Sol conjunto al nodo sur, es un eclipse. Acuario, Saturno. Saturno con el nodo sur va a tener mucha dificultad para romper el cascarón. Saturno en conjunción con el nodo sur lo que le va a hacer es obligarle a cumplir con el deber kármico que tiene adquirido, ¿no? En ese caso está en Acuario, pues va a ser una persona que va a estar muy ligada sobre todo al ejercicio de procesos intelectuales, no siempre positivos, porque eso va a depender también, es que luego entramos en las astrodinas, es decir, en qué posición está Saturno. Un Saturno en Acuario es un Saturno fuerte, pero habría que ver si ese Saturno tiene malos aspectos, porque si tiene malos aspectos se va a volver maléfico. Entonces, no solo nos va a generar desequilibrios, no solo nos va a contraer, es decir, esa posición de Acuario me está hablando también de violeta de agua. La violeta de agua es de las personas que tienen tendencia a alejarse de los otros, se vuelven orgullosos y crean su castillo y su barrera, no se relacionan con los demás. Es lo que Bach llamaba aislamiento por orgullo defensivo. Entonces, son personas que se comunican poco. Esa posición de Saturno en el nodo, yo sí que lo trataría con flores. Incluso, yendo más allá, en Espagiria lo trataría con elixires de gemas, porque probablemente le cree un corsé tan poderoso que le impida exteriorizar o manifestar su personalidad. Tener en cuenta que la personalidad no está en Saturno con ese nodo, está en donde tiene su sol. Perfecto. Bueno, pues es que es una pregunta, es una pregunta de astrólogos. Y en una ponencia de estas es muy complicado hablar de eso. muy bien. Pues ya como estamos en hora, un verdadero placer haber compartido esta amplia disertación y con los matices muy, muy claros de cómo hay una muy buena posibilidad manejando la información de las vibraciones planetarias, las constelaciones y demás. Pues, si quieres mencionar algo para despedirte, tienes ya la palabra. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Felipe tiene mi contacto. Si alguien quiere preguntarme algo, incluso por WhatsApp o lo que sea, a vuestra completa disposición.